Bienvenidos amigos brigadistas y a todas las personas que les interesa la capacitación en materia de protección civil. Recuerden que la protección civil inicia en el hogar. Es muy importante hacer de su conocimiento lo que en materia de capacitación de protección civil establece la Ley Federal del Trabajo y que deben ser tomados en cuenta en todos los centros del trabajo del país. El trabajador es designado como brigadista, por lo que es muy importante que conozcan la competencia de esta ley en la capacitación. Artículo 8. El trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Artículo 10. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Artículo 153A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es por ello la importancia que todos los instructores de protección civil deben estar registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder capacitar. Artículo 153D. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están obligados a asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento, atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos. Y este punto es muy importante: presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos. Cabe destacar la importancia de la asistencia puntual, atender indicaciones y sobre todo que se deben tener evaluaciones en cada curso que se imparta, porque forma parte del registro de la capacitación. Artículo 153E. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento. Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y la Secretaría de Economía estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153J, así como la capacitación relacionada con los mismos. Artículo 153F. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. Las autoridades laborales que cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad realicen sus tareas son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación en materia local, las autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o departamentos de trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, la Inspección del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas, los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas. Artículo 153 F bis. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía los planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad que se hayan acordado establecer o, en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya impartidos. Artículo 153G. El registro de que trata el tercer párrafo del artículo 153A se otorgará a las personas o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos: comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los trabajadores están preparados profesionalmente en la rama, industria o actividad en que impartirán sus conocimientos. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o adiestramiento. Artículo 153H. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán dentro de los 60 días hábiles siguientes a que inicie las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir con los requisitos siguientes. Primero, referirse a periodos no mayores de 2 años, salvo la capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153b. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa. Artículo 153J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. Artículo 153M. En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo. Artículo 153T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este capítulo tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que autentificadas
por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la empresa se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité Nacional o a falta de este, a través de las autoridades del trabajo, a fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción cuarta del artículo 539. Artículo 153V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: impartirles capacitación en el centro de trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo. Artículo 330E. En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes: establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. Artículo 330F. Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales siguientes: obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecidas por el patrón. Artículo 330H. El patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa. Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Artículo 343B. Todo centro de trabajo debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con un responsable de su funcionamiento, designado por el patrón, en los términos que establezca la normatividad aplicable. Artículo 343D. Los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios siempre y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene confirme que no cuentan con la debida capacitación y adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos, la forma de evitar la exposición a los mismos y realizar sus labores en condiciones de seguridad. El patrón no les entregue el equipo de protección personal o no los capacite para su correcta utilización. Identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo. Artículo 475 bis. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene,
que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas, expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. Artículo 504. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. Artículo 511. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes: vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores, hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran y colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. Consideraciones o conclusiones. Todo trabajador y patrón se sujetan a las disposiciones de esta ley y debemos considerar que primero es trabajador y posteriormente es designado por su patrón como brigadista. Un establecimiento forma parte de una empresa y no al revés, por lo que siempre que pensemos en capacitación de protección civil, debemos visualizar la capacitación a una empresa y no solo a un establecimiento. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación. Las instituciones, escuelas u organismos especializados y los instructores independientes que impartan capacitación deben estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores a quienes se les imparta capacitación están obligados a asistir puntualmente a los cursos, atender las indicaciones de los instructores y presentar los exámenes de evaluación de conocimientos. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores, se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía los planes y programas de capacitación. El registro de agente capacitador se otorgará a las personas o instituciones que satisfagan los requisitos, comprobando que quienes capacitarán están preparados profesionalmente en la rama en que impartirán sus conocimientos y acreditan satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos de la actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación. Los planes y programas de capacitación deberán cumplir requisitos como referirse a periodos no mayores de 2 años, comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa y precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación al total de los trabajadores de la empresa. En las empresas, incluidas las micro y pequeñas, se elaborarán programas de capacitación que tendrán por objeto mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias de competencias o de habilidades laborales, también llamadas DC3. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con el cual el trabajador
acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. Los patrones tienen la obligación especial de impartir capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo. En la modalidad de teletrabajo, los patrones tienen la obligación especial de establecer los mecanismos de capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. El patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de igualdad de trato en cuanto a la capacitación a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa, observando una perspectiva de género. Aquí es muy importante que se consideren brigadistas en la modalidad de teletrabajo y también brigadistas en la modalidad presencial en los centros de trabajo. Todo centro de trabajo debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con un responsable de su funcionamiento. Los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene confirme que no cuentan con la debida capacitación y adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos, la forma de evitar la exposición a los mismos y realizar sus labores en condiciones de seguridad, y además que el patrón no les entregue el equipo de protección personal o no los capacite para su correcta utilización e identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y normas oficiales mexicanas. Los patrones tienen la obligación especial de mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales de vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores, hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran y colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. Es muy importante, amigos brigadistas, que el equilibrio de las personas que realizan teletrabajo y las personas que se encuentran en su sede se dé, porque un incidente de trabajo en esta modalidad se puede dar en el domicilio, como puede ser un sismo, un incendio, como en el lugar de trabajo. Que tengan un excelente día y espero que esta información sea de utilidad, porque muchas veces no llega a ustedes. Gracias.